Cordial saludo a todos. En esta exposición hablaremos sobre las reglas de asociación. Mi CIPA está conformada por Carlos Angarita, Víctor Santamaría y mi persona, Jefferson Ortiz. Acerca sobre las reglas de asociación, inicialmente fueron introducidas por Arwal en 1993 para proporcionar una manera novedosa de obtener información acerca de la compra de productos. El objetivo del autor era facilitar un soporte para la toma de decisiones en la disposición de productos en los estantes de un supermercado. Así, la información proporcionada por las reglas de asociación acerca de los productos que generalmente eran adquiridos en una compra se utilizaba para situarlos en sitios próximos. Por lo tanto, la tarea de descubrir reglas de asociación en transacciones comerciales se denominó análisis de la cesta de compra, Market-Based Analysis. Las reglas de asociación están determinadas para una conclusión. Por ejemplo, que la compra de un producto dado. Se da un ejemplo de la regla de asociación cuando la cerveza y los congelados ocurren al mismo tiempo. Entonces se denomina una regla que es fiable del 84% y se aplica un 17% de los datos, es decir, 173 registros. Los algoritmos de las reglas de asociación buscan automáticamente las asociaciones que podrían encontrarse manualmente usando técnicas de visualización, como en el modo de malla. Por otra parte, los algoritmos de las reglas de asociación tienen como objetivo encontrar relaciones dentro de un conjunto de transacciones, en concreto, ítems se llama, o atributos que tienen a ocurrir de forma conjunta. En un contexto, el término de transacción es referente a, por ejemplo, una compra, compra de libros, páginas web visitadas, características de forma conjunta, etc. A cada uno de estos eventos que forman parte de una transacción se le conoce como ítem y a un conjunto de ellos ítem set. Una transacción puede estar formada por uno o varios ítems. En el caso de ser varios, pues cada posible conjunto de ellos es un ítem set distinto. Por ejemplo, las transacciones T con ítems A, B y C. Estos eh, pueden tener unos posibles ítem sets que son ABC, AB, ABC, AC, A, B y C. Es, aquí hay las reglas de asociación. Tenemos varios diseños, varios algoritmos en los cuales está a priori. Es uno de los algoritmos más desarrollados para la búsqueda de reglas de asociación y sigue siendo uno de los más empleados. Tiene dos etapas, que es identificar los ítems que ocurren con una frecuencia por encima de un determinado límite, convertir esos ítems frecuentes en reglas de asociación con la finalidad de ilustrar el funcionamiento del algoritmo. Se emplea un ejemplo sencillo. Entonces, en ese ejemplo de a priori, se llega a tener 4 ítems y estas son 6 transferencias que se realizaron con estos ítems. Bueno, para entrar en detalle, un concepto básico que se llama soporte. El soporte del ítem o ítem set X es el número de transacciones que contiene X individuo entre el total de transacciones. La confianza se define como una regla si X entonces Y se define acorde a la ecuación. Confianza entre paréntesis X entonces Y. Soporte entre paréntesis unión X Y sobre el soporte. Bueno, teniendo en cuenta esta transacción, se dice que el artículo A aparece 3 de las 7 transacciones. Entonces, como vemos, son las 3 primeras transacciones. El artículo B aparece en 6 de 7 transacciones. 3 y esas 3, 6. Ambos artículos A y B, como son los más frecuentes, están ambos ítems están en 3 transacciones a la vez, que sería esta, este y esta.
El soporte de ítem A, por lo tanto del 43%, el ítem B del 86% y del ítem set A, B del 43%. De las tres transacciones que incluye A, las tres incluyen B, por lo tanto la regla clientes que compran el artículo A también compran B. Se cumple acorde con los datos en un 100% de las veces. Esto significa que la confianza de la regla A entonces B es del 100%. Encontrar ítems C frecuentes con una frecuencia mayor o igual a un determinado soporte mínimo. No es un proceso trivial debido a la explosión combinatoria de posibilidades. Sin embargo, es una vez identificados es relativamente directo generar reglas de asociación que presentan una confianza mínima. El algoritmo a priori hace búsqueda exhaustiva por niveles de complejidad. Para reducir el número de búsquedas aplica la norma de si un ítem set no es frecuente, ninguno de los supersets o ítems de mayor tamaño que contengan el primero puede ser frecuente. Visto de otra manera, si un conjunto es infrecuente, entonces todos los conjuntos donde este último se encuentra también son infrecuentes. Tenemos el algoritmo FP-Gauss, algo así. Los investigadores Han et al. propusieron en el 2000 un nuevo algoritmo llamado FP-Gauss que permite extraer reglas de asociación a partir de ítems frecuentes, pero a diferencia del algoritmo a priori, estos se identifican sin necesidad de generar candidatos para cada tamaño. En términos generales, pues emplea una estructura de árbol, Frequent Parent Tree, donde almacena toda la información de las transacciones. Permite comprimir la información de una base de datos de transacciones hasta 200 veces, haciendo posible que se pueda ser cargada en memoria RAM. Una vez que la base de datos ha sido comprimida en una estructura FP3, se divide en varias bases de datos condicionales, cada una asociada con un patrón frecuente. Finalmente, cada partición se analiza de forma separada y se concatenan los resultados obtenidos. En la mayoría de los casos, F es más rápido que a priori. Otro algoritmo que tenemos es el algoritmo ECLAC. En el 2000, Saki propuso un nuevo algoritmo para encontrar patrones frecuentes, ítems set frecuentes, llamado Equivalence Class Transformation, ECLAC en siglas. La principal diferencia entre el algoritmo y el a priori es la forma en que se escanean y analizan los datos. El algoritmo a priori emplea transacciones almacenadas de forma horizontal, es decir, todos los elementos en forma de una misma transacción están en la misma línea. El algoritmo de CLAD, sin embargo, analiza las transacciones en formato vertical, donde cada línea contiene un ítem y las transacciones en las que aparece ese ítem. Cabe destacar que el algoritmo de CAD permite la identificación de ítems frecuentes, pero no genera reglas de asociación. A pesar de ello, una vez identificados los ítems frecuentes, se puede aplicar la segunda parte del algoritmo a priori para obtenerlas. El objetivo y aplicaciones, que es encontrar elementos u objetos de las bases de datos relacionales, transaccionales o data warehouse. Asimismo, es de vital importancia describir el algoritmo, explicar sus fases y definir las medidas alternativas para el proceso de descubrimiento de estas asociaciones. Estas reglas cuentan con diversas aplicaciones y es para el soporte de poder procesar a la toma de decisiones. Hay un diagnóstico en las telecomunicaciones, se analiza la información en las ventas, se distribuye la mercancía en las tiendas, se segmentan los clientes en función a su patrón de compra. Algunas técnicas de clasificación exitosa. Estas técnicas son para identificar las categorías a las que pertenecen los datos si se tienen en cuenta un conjunto de pruebas que contengan los datos categorizados. Es una forma de predecir el comportamiento de un grupo segmentado de clientes. Se podría analizar el comportamiento de clientes
confusión a su decisión de compra, ratio de abandono, tasa de consumo o cualquier otra variable que aporte información valiosa. Algunas de estas técnicas son análisis clúster, que es analizar los conglomerados. Se pueden clasificar los objetos en grupos más pequeños con características similares que se han conocido previamente. El data mining, que ese es el apartado donde también queremos destacar la técnica de data mining para después extraer patrones de dataset mediante la combinación de métodos estadísticos. En esta técnica se concluye que el aprendizaje de las reglas de asociación, el análisis de agrupamiento y la clasificación, si la aplicamos a la minería de datos a los clientes, podremos llegar a modelar el comportamiento analizado en la cesta de compras. Otro algoritmo genéticos se llama. Es una técnica que ayuda a optimizar los datos y tiene en cuenta la supervivencia de los que mejor se adaptan. Los algoritmos evolutivos son muy funcionales para resolver problemas no lineales. Se puede mejorar planificación de las tareas en la industria manufacturera u optimizar el rendimiento de una cartera de inversión. El aprendizaje autónomo es otro algoritmo, es una especialidad de inteligencia artificial que se ocupa del diseño y desarrollo de algoritmos que te ofrecen datos empíricos. El objetivo principal es de aprender de forma autónoma a reconocer patrones complejos y tomar decisiones según los datos obtenidos. Listo, muchas gracias.